En los últimos tiempos, los encuentros entre el presidente de los Estados Unidos y los líderes europeos se han vuelto bastante tensos. La cumbre de la OTAN, celebrada a principios de julio de 2018, ha sido buena prueba de ello y ha dejado sobre la mesa algunas preguntas. ¿Tiene razón Donald Trump cuando critica a sus socios europeos? ¿Están los países europeos de la OTAN aprovechándose del ejército de los Estados Unidos? Y tal vez la más importante de todas, ¿debería crearse un ejército europeo? Atentos. Si algo ha quedado muy claro es que a Donald Trump las reuniones con los líderes europeos no le hacen ninguna gracia. ¡Qué pereza tener que reunirse con toda esa gente! Pobre Trump, si al menos fueran tan divertidos como Vladimir Putin o Kim Jong-un, sería otra cosa. It's an honor to be with you. Thank you. Thank you. El caso, amigos, es que el choque entre la administración estadounidense y la mayoría de gobiernos europeos se extiende a prácticamente todas las cuestiones: economía, comercio, inmigración y también defensa. NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. But 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying for their defense. Veréis, el presidente actual de Estados Unidos lleva años criticando a la OTAN por la supuesta falta de implicación de los socios europeos. De hecho, el presidente norteamericano ya decía cosas así hace casi 20 años. Estados Unidos no tiene un interés vital en Europa, sus conflictos no valen vidas estadounidenses. Alejarse de Europa ahorraría millones de dólares anuales a este país. El costo de estacionar las tropas de la OTAN en Europa es enorme. Donald Trump en el año 2000. Claro que, un momento, no se trata solo del inquilino de la Casa Blanca. Lo cierto es que en las últimas décadas algunas diferencias entre los europeos y los estadounidenses se han hecho muy grandes. Ahí está, por ejemplo, el béisbol frente al fútbol, el aprecio por los coches con motores gigantescos, cómo se nota que la gasolina es mucho más barata, o también la forma de ver las armas en todos los campos, incluido el de la defensa. Sí, el ejército y la cuestión militar son temas muy pero que muy destacados en la política de los Estados Unidos. Sin embargo, en Europa digamos que no tanto. Bueno, ¿qué digo no tanto? Ni siquiera son temas de primera línea y desde luego no son nada populares. Tal vez por eso, desde que se terminó la Guerra Fría, el gasto militar de los países europeos que pertenecen a la OTAN se ha desplomado en términos de PIB, pasando de algo más del 3% a menos del 1,5%. En Europa el gasto militar no vende. Y esto, amigos, es algo que ha enojado muchísimo a los políticos de Washington en los últimos años. Y ojo, en esta cuestión no hablamos solo de Donald Trump, sino también de Barack Obama o George Bush. Aquí en VisualPolitik, en un vídeo anterior, ya os contamos ¿por qué no era tan buena idea que los países europeos gastaran más dinero en armas? Pero un momento, ¿y si en Washington tuvieran razón? Atentos. ¿Y si Washington tuviera razón? Os hago una pregunta y, como siempre, no vale mirar en Google. ¿Sabéis cuántos soldados tienen en total los países europeos de la OTAN? Pues aproximadamente 1.800.000 soldados. Sin embargo, de este número apenas el 30% podrían desplegarse en caso de conflicto, y tan solo entre 50.000 y 100.000 podrían desplegarse de forma sostenida durante un tiempo. Y es que, amigos, en general los ejércitos europeos tienen muchos problemas operativos. Sí, es verdad, gastan mucho dinero, pero digamos que a sus gobiernos, a la mayoría de ellos, no les importa mucho el resultado. Podemos, por ejemplo, echar un vistazo al caso de Alemania, un país que en 2017 tuvo un presupuesto militar de aproximadamente 45.000 millones de dólares. Es decir, es uno de los 10 países del mundo con más presupuesto militar.
Pues bien, a pesar de ser uno de los países con mayor presupuesto militar de todo el mundo, hace un par de años un estudio de la consultora McKinsey reveló que cerca del 60% de los aviones de combate Eurofighter y Tornado de Alemania, así como el 80% de sus helicópteros más modernos, no estaban preparados para el combate, por falta de mantenimiento, actualizaciones, suministros, etcétera, etcétera. A finales de 2017, una investigación parlamentaria mostró unos resultados bastante similares. Ni uno solo de los submarinos y ninguno de los 14 aviones principales de transporte de la Fuerza Aérea Alemana estaban operativos. Ni uno solo, tal cual como lo escucháis. Incluso un documento del Ministerio de Defensa alemán alertó que los soldados no tenían suficientes chalecos protectores, ropa de invierno o tiendas de campaña para participar en alguna misión importante de la OTAN. Y no se trata solo de Alemania, es algo generalizado. Durante la guerra de Libia, a pesar de ser un conflicto relativamente pequeño, apenas 3 semanas después de comenzar los ataques, las fuerzas aéreas europeas se empezaron a quedar sin armamento de precisión. En otras palabras, los gobiernos gastan dinero en grandes programas de armamento y en tener contratados a muchos soldados, pero luego, en el día a día, digamos que todo esto importa muy poco. Así es como podemos encontrarnos noticias como esta. La Legión declara la guerra sin cuartel a la obesidad. La unidad de élite de la infantería española pone en marcha un plan forzoso para combatir el sobrepeso entre sus miembros. Pero en serio, esperad un momento, porque con todo esto no es lo peor. Tal vez lo que más enfada a los oficiales de los Estados Unidos son las normas, las reglas con las que algunos de los ejércitos europeos han entrado en combate de la mano de la OTAN. Por ejemplo, en Afganistán. Veréis, muchos gobiernos europeos no quieren asumir ningún tipo de riesgo, así que ordenan a los mandos militares que mantengan a sus soldados lejos del frente. En el caso de la campaña afgana, por ejemplo, no son extraños los testimonios de soldados estadounidenses que cuentan cómo incluso se les negó evacuación médica por parte de los europeos porque estaban en una zona de combate. Atentos. Afganistán, año 2008. Regresábamos de una misión cuando un cohete impactó contra el vehículo que estaba frente al mío. Nuestro Humvee estaba de repente siendo atacado por fuego de ametralladora. De los 11 vehículos con los que entramos a la zona de la emboscada, 4 quedaron inoperativos y un quinto fue destruido. Uno de nuestros chicos había muerto y una docena estaban heridos. Estábamos a 6 horas en coche de nuestra base, estaba oscureciendo y los talibanes continuaban atacándonos. Cuando llamamos para pedir una evacuación médica, nos preguntaron si la zona de aterrizaje aún estaba caliente. Dijimos que sí, nos estaban atacando. En ese momento una voz con acento extranjero me dijo que sus reglas les impedían prestarnos asistencia. Me preguntó si podríamos asegurar la zona de aterrizaje o si nos podríamos trasladar. Los minutos pasaron a ser horas y los talibanes siguieron disparando contra nosotros. Entonces, de la nada apareció una voz en nuestra radio. Era una voz estadounidense. Un par de helicópteros Black Hawk, en una misión totalmente distinta, habían escuchado nuestra llamada de auxilio. Los pilotos se desviaron de inmediato. En 15 minutos aterrizaron y nuestros heridos fueron evacuados. Nuestros superiores nos dijeron que el país de la OTAN, que en ese momento era responsable de las evacuaciones médicas, tenía la regla de no intervenir en zonas aún calientes. Estábamos furiosos. Elliot Ackerman, veterano que sirvió en Afganistán en el Cuerpo de Operaciones Especiales de los Marines. Un momento muy importante, tan solo en Afganistán cerca de 900 soldados europeos han perdido la vida. Estamos hablando de órdenes políticas que no se dan en todos los casos, pero que son habituales. Y no es una cuestión de dinero, sino fundamentalmente de compromiso. Los países europeos de la OTAN gastan cada año más de 260.000 millones de dólares. Es decir, juntos tienen el segundo mayor presupuesto militar tras Estados Unidos. A pesar de ello, en Washington quieren que los países europeos de la OTAN eleven sustancialmente su gasto militar, y es ahí donde aparece la cifra mágica del 2% del PIB. El mito del 2%.
lo ha dejado muy claro en la última cumbre de la OTAN. Donald Trump está furioso. Según dice, la inmensa mayoría de los países de la Alianza Atlántica están retrasados en el pago de sus cuotas. Fijaos. Muchos países en la OTAN que se espera que nosotros defendamos no solo están por debajo de su compromiso actual del 2%, que es bajo, sino que también están atrasados desde hace muchos años en pagos que no se han realizado. ¿Reembolsarán a los Estados Unidos? Pues una de dos, o dice estas cosas porque no tiene ni idea, o simplemente lo dice porque quiere sacar tajada electoral, engañando, claro, a los votantes. Porque, seamos claros, todo esto de los pagos atrasados no tiene ni pies ni cabeza. El 2% es un objetivo de gasto militar de cada país para su propio ejército. No tiene nada que ver con pagos a la OTAN ni nada por el estilo. Es decir, que un país gaste menos no quiere decir que deba nada ni a la OTAN, ni a Estados Unidos, ni a nadie. Pero bien, el caso es que en 2014, tras mucha presión, Barack Obama logró el compromiso de los países europeos de la OTAN de que incrementarían sustancialmente su presupuesto militar hasta rozar el 2% sobre el PIB en el año 2024. Y precisamente debido a ese compromiso, Europa es, ojo, la región del mundo donde más se está incrementando el gasto militar. Fijaos. Sí, ya os lo podéis imaginar. Luego, tanto Trump como sobre todo sus partidarios dirán que todo esto es gracias a él y a sus habilidades para negociar. Sin embargo, aunque se incremente el gasto militar, probablemente no cambie nada. Primero, esta cifra del 2% es una cifra aleatoria, a la que se podría llegar simplemente elevando los salarios de los militares o haciendo trampas contables de todo tipo. Grecia, por ejemplo, es uno de los pocos países que cumple. Gasta el 2,36% de su PIB, pero gran parte de ese presupuesto se destina a pagar las pensiones de los militares, e incluso la mayor parte de su inversión en equipo militar se orienta a la defensa contra Turquía, otro país miembro de la OTAN. El resultado, aunque aparentemente se cumple la regla de gasto, el ejército griego aporta poco o nada a las capacidades de la organización. Pero es que incluso aunque se utilizara todo ese dinero para mejorar realmente los ejércitos, y desde luego sin un compromiso político es algo que no va a ocurrir, tampoco se conseguiría gran cosa. Los países europeos seguirán dependiendo de Estados Unidos para el despliegue de sus fuerzas, porque país a país no podrían permitirse mantener capacidades de despliegue, inteligencia y aprovisionamiento a nivel mundial. Y por supuesto, como en Europa las operaciones militares no son algo popular, ni el compromiso político ni las reglas para entrar en combate cambiarían. Es decir, sí, tendríamos ejércitos más grandes, pero a la hora de la verdad, con unas carencias muy similares. Pero es que además, vamos a ver, las funciones esenciales que pueden realizar las Fuerzas Armadas son fundamentalmente 4: disuasión, intervención y despliegue, ocupación y por último, ciberseguridad. Pues para ninguna de esas tareas el presupuesto actual de los países europeos supone una traba. Para combatir el terrorismo o para desplegarse rápidamente en algún lugar del mundo y enfrentar alguna situación especial, no hace falta tener uno y otro portaaviones, es decir, fuerzas redundantes. Es mucho más importante tener la capacidad de desplegarse rápidamente y ser capaz de gestionar un conflicto. Ahí están, por ejemplo, las últimas guerras de Estados Unidos y la propia OTAN, Afganistán, Irak y Libia. En todas ellas la victoria militar fue sencilla, pero la posguerra un desastre absoluto. Haber contado con fuerzas preparadas para gestionar los conflictos locales, las instituciones de los diferentes países, para entrenar a las fuerzas nacionales, no solo militares, sino también, por ejemplo, a los cuerpos de policía, o para poner en marcha juzgados, prisiones o centrales eléctricas, hubiera sido probablemente mucho pero que mucho más útil.
Al fin y al cabo, amigos, para enfrentarse a un conflicto hace falta hacer muchas cosas y no todo es lo mismo. Las amenazas a las que nos enfrentamos hoy no necesitan de más portaaviones o más cazabombarderos, sino sobre todo de más agilidad. Europa no necesita gastar más, ya gasta muchísimo, necesita gastar mejor. Y es ahí donde aparece la idea del ejército europeo. PESCO, un ejército europeo. En diciembre de 2017, la Unión Europea lanzó el programa PESCO, en castellano, Cooperación Estructurada Permanente en materia de defensa. El objetivo, coordinar a los países que participan en el programa en cuanto a seguridad, adquisición de material bélico y operaciones conjuntas de defensa y paz. Es decir, en otras palabras, empezar a integrar las diferentes fuerzas armadas. El programa todavía se encuentra en una fase muy incipiente y no contempla como un equivalente a un ejército europeo. Sin embargo, esta podría ser la mejor solución a todos los problemas. Los 25 países que integran el programa PESCO, integrando sus ejércitos, sus compras de armamento, sus entrenamientos e incluso compartiendo recursos militares, podrían suponer que Europa, aún gastando menos, tuviera un ejército moderno, bien equipado y con una gran capacidad de despliegue. Al fin y al cabo, que un país como España se gaste una fortuna en comprar tanques Leopard 2, que en la práctica, por falta de medios para desplegarlos, solo sirven para defenderse de un hipotético ataque de Portugal, es un gasto totalmente innecesario. ¿No os parece? Amigos, hoy los riesgos y los retos son globales, así que creo sinceramente que Europa necesita más integración, hacer mejor las cosas y en el marco de la OTAN buscar completar a Estados Unidos, pero no gastar más. Casi 300.000 millones de dólares al año tienen que ser más que suficientes. Pero ahora turno para ti. ¿Crees que Europa debe desarrollar su propio ejército? Déjame la respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Y como siempre, si te ha resultado interesante el vídeo, dale al botón de like y no olvides suscribirte al canal. Un saludo y hasta la próxima.